Venga, Emily Cortavitarte, buenos días, ¿qué hay? ¿qué tal? Buen día. Pues andamos por aquí y ya que hemos venido, vamos a hablar de algo. Y son temas que, como verá nuestra audiencia o escuchará nuestra audiencia, son temas que están de actualidad y está hablando la gente y discutiendo y echándose en cara eso de la prioridad nacional. Ajá. Eh, Vox la defiende, el PP lo acepta, en el Congreso de los Diputados votan en contra, le dicen a ver si te aclaras, pero ¿qué carajo es la prioridad nacional? ¿A qué viene esto? ¿Qué quiere decir? Sí, bueno, eh, eh, yo creo que estamos ante, en primer lugar, vamos a enjuiciar un poco la palabra o las palabras y luego vamos a profundizar, ¿no? Vale, De alguna manera estamos ante un palabro, o dos palabras que juntas indican un objetivo que para Vox para la extrema derecha tiene mucha importancia, no únicamente para Vox, sino para la derecha a nivel internacional, y que por desgracia nosotros tenemos que hablar hoy aquí y seguramente se seguirá hablando y probablemente conseguirán algo parecido a lo que consiguieron con Menas, ¿no? Que es que sí, acabe siendo una idea, o sea, un algo instrumental que puedes comentar en el ascensor, en el bar y donde sea, ¿no? Eh, ¿Cuál es la esencia? Bueno, la esencia es más antigua que el ir a pie, ¿no? Es decir, la esencia es la misma de América para los americanos de Moore, la esencia es la misma de los americanos primero de Trump, o lo mismo que está diciendo la extrema derecha en Francia, en Alemania o en otros países de Europa y que ahora dicen y que ahora vienen a decirnos esta gente. Es decir, prioridad nacional significa, en definitiva, que las personas eh, que tienen un origen español, ¿eh? Y demás, eso ya, luego hay matices, pero bueno, digamos que nuestras familias iban viviendo en la península pues un tiempo largo, tenemos prioridad con respecto a otra gente que vive con nosotros y a lo mejor que tiene la nacionalidad española o a lo mejor no, con respecto a... bueno, lo definió muy bien el representante de Vox ayer en el Parlamento extremeño, con respecto, él dijo, al acceso a la vivienda protegida, a las ayudas vinculadas al arraigo y a los servicios públicos que deben ser primero para españoles. Punto. Eso es lo que ellos vienen a decir. A todo eso, evidentemente, primero, primero esa campaña se crea, lógicamente, y todos sabemos que hay radios y televisiones y periódicos que hace tiempo que están dando pábulo a aquello de que tú llegas y hay una cola muy larga y en sanidad o donde sea, o ayudas para cuestiones de educación, y entonces en esa cola te encuentras a gente que no va vestida como tú, o que no tiene tu religión, o que no habla tu idioma de manera regular, aunque sí que lo tiene que hablar para relacionarse, y que de alguna manera eso, bueno, pues te está quitando de alguna manera derechos, ¿no? Es decir, mm, este señor que luego ha firmado un pacto sobre el que entraré, se atrevía a decir ayer, es que aquí no hay dinero para todo el mundo, ¿no? Es decir, es que las cuentas de Extremadura no salen y evidentemente como las cuentas de Extremadura no salen, aquí primero van no dijo los extremeños, que también lo podía haber dicho, sino que dijo los españoles, ¿eh? Supongo que los españoles que además son extremeños. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre esta acepción y la acepción del PP, o la que el PP quiere colocar y por qué luego en el debate?
hablamos de dos cosas, ¿no? Es Sí, decir, hablamos de que aparece prioridad nacional en el acuerdo entre el PP y Vox en Extremadura, que ha permitido que se nombrara presidenta a la representante del PP, señora y luego Guardiola. hablamos a la señora Guardiola, que no iba a pasar por aquí en ningún caso, y luego hablamos de lo que ayer pasó en el Parlamento, que para acabar de rematar la jugada, porque para Vox, mm, abro ahora otro paréntesis, digamos, porque para Vox sí que esto es un elemento de política nacional, o de política estatal, diríamos nosotros, mientras que el PP quiere dejarlo marginado a lo que hemos tenido que conceder para que funcione un gobierno que tenía que funcionar, porque entre los dos tenemos la mayoría y tal. Bueno, que es un poco las explicaciones que ha dado la señora Guardiola Mm, y también las que ha dado alguna gente del PP, no todo el mundo con el mismo acierto, entre otras cosas también porque tienen unas elecciones cercanas en Andalucía con una persona que se presenta que en principio tiene otro cariz, en principio. Ya veremos cómo acaba esto, ¿no? Entonces, volviendo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia de matices que intenta colocar aquí el PP es que ellos hablan de esto, pero no exactamente así, sino que hablan de arraigo. Es decir, ¿cuántos años lleva esta persona viviendo en este territorio? ¿No? Y por tanto cotizando, etcétera, etcétera. Entonces, en función de los tiempos que no acaban de decirlo, a veces a alguien se le escapan 10 años, a alguien se le escapa otra cosa. Si esas personas tienen ese arraigo y no tienen ningún problema con la justicia y tal, pues deberían ir por delante, ¿no? Eh, es decir, es prácticamente decir más o menos lo mismo, solamente que darle un impulso un poquito diferente, ¿no? mm, Cuando Feijó intenta explicarlo mejor para que se le entienda, pues se le entiende igual que a Vox, ¿no? Porque claro, cuando Feijó dice, y esta frase es lapidaria, eh, por ejemplo, prioridad en la tarjeta sanitaria y dice, un español nace con ella. Bueno, entonces estáis diciendo lo mismo, es decir, tú has colocado el tema del arraigo por en medio, pero si a mí me dices que un español o española, es decir, un niño o una niña nacido de una pareja española o nacionalizada, ya nace con una tarjeta sanitaria española y puede haber otra gente que no nazca porque ha venido posteriormente, y ese que ha nacido tendría prioridad en lo sanitario, pues al final me estás acabando diciendo lo mismo, aunque me dices que me quieres decir una cosa diferente, ¿no? mm, mm, Claro, el tema en el caso de Extremadura no acaba aquí porque, bueno, pues hay un programa que se ha pactado, que tiene otros puntos, ¿no? Pero que, pero que entre otros, pues tiene el rechazo a recoger menores extranjeros, el no habilitar en ningún nuevo centro de acogida, el prohibir el burka o el niqab en Extremadura, que no sé cuánta gente va con burka o niqab en Extremadura, ¿no? Que además resulta que es uno de los, bueno, no es uno, es el territorio del Estado español con menos inmigración. Y que yo me imagino que no con excesiva inmigración de tradición o de religión o de tradición musulmana, ¿no? Que esa es una de las cosas que no salen, pero que si pudieran probablemente también la dirían, ¿no? Es decir, los que vienen de Latinoamérica son una cosa, pero los que vienen de otros lados son otra cosa, ¿no? Esto todavía no hemos llegado aquí, pero llegaremos, ¿eh? mm. Eso es más o menos lo que dice Alianza Catalana. Bien, entonces se dice eso, en ese acuerdo se dice asignación, leo textual, asignación prioritaria de recursos públicos a que mantienen un arraigo real, duradero y verificable, exclusión de cualquiera que esté en una situación irregular, eh, prioridad ante supuestos de urgencia vital. ¿eh? Hay otro momento en que se llega a decir
ante una situación de asistencia sanitaria urgente de carácter vital son prioritarios los españoles y las españolas. Bueno, las españolas no las nombran, pero se supone que deben entrar en el saco. Entonces, claro, todo eso es muy peligroso. El PP puede intentar vender esto en el sentido de, bueno, hemos tenido que llegar a este acuerdo porque es que si no, aquí el gobierno no se formaba y es una irresponsabilidad política que después de elecciones no tengamos un gobierno cuando hay una mayoría tan clara, porque evidentemente sí, 29 del PP y 11 de Vox son 40 frente a 25 de la oposición. Está claro que hay una cierta responsabilidad ahí de llegar a una formación de gobierno, ¿no? Pero el problema está en que hay un reparto de sillones, ¿no? Y en ese reparto de sillones, el señor Fernández Calle, que es este que tiene todas estas frases tan maravillosas, se lleva la vicepresidencia junto con una serie de trabajitos, ¿eh? Esa vicepresidencia no es simplemente nominal, sino que él se lleva una cosa que no existe en el resto de España, que es desregularización. Es una Desregularización. desregularización, no regularización. ¿Eh? No, Vale. no lo que está haciendo ahora el gobierno central, que evidentemente yo creo que, esta, que estas posturas también tienen mucho que ver con lo que está pasando con el proceso de regularización que hay en la actualidad. Desregularización, familia y servicios sociales. Es decir, que claro, si tú tienes un cafre con el que tienes que pactar y al final dices, bueno, pues que le tengo que conceder algo, venga, que meta algo aquí en el escrito, que meta lo que sea. Pero claro, si al final tú no te quedas con nada que te permita intervenir sobre este tema, o quizás te quedas, sí, con educación y sanidad, ¿no? Que creo que lo llevará el PP, no sé si lo llevará mejor o peor que Vox, pero te quedas con eso, pero no te quedas con servicios sociales y además le das a Vox agricultura, ganadería y medio natural para que acaben ya las cosas, bueno, pues acabe de pringarlo todo. Claro, aquí estamos ante una problemática muy, muy seria, ¿no? Muy seria, porque esta gente va a exigir que eso se cumpla. Entonces, esta gente, y además va a tener, digamos, en principio las atribuciones para gestionar esas cosas. Es decir, no es que he acordado que no vamos a recoger a ningún MENA más, no, es que el que lleva este tema es el tío con el que yo he acordado que no vamos a recoger ningún MENA más. Y es el tío que lleva el tema de que no haya ningún nuevo centro de acogida. Y que digamos, no, es que nosotros no podemos acoger a nadie más porque no tenemos ni pensamos hacer o que es el tío que lleva pues las ayudas sociales, ¿no? Es decir, el control de las ayudas sociales. Entonces, bueno, pues estamos ante una tesitura bastante gorda, que yo imagino que el gobierno central, cuando esto se ponga negro sobre blanco, o cuando se empiece a actuar de esta manera, lo llevará ante el Tribunal Constitucional, porque evidentemente son cuestiones claramente anticonstitucionales que rompen con toda lógica. Por ejemplo, pues hasta ahora a nosotros nos ha parecido bien, al conjunto, menos a una minoría, nos ha parecido bien que los sistemas sanitarios acojan a cualquier tipo de personas que en esos momentos está con nosotros y tiene un problema, ¿no? Se Y de llama hecho sanidad universal. se llama sanidad universal por eso, ¿no? Sí. Y además tenemos acuerdos, no con todos los países del mundo, pero sí, por ejemplo, con los países europeos y demás al respecto. Es decir, eh, ya no, bueno, como ellos cuando hablan de inmigración ilegal y todo este tipo de cosas, están hablando de una determinada gente y lo hacen desde un punto de vista muy clasista, ¿no? Del color, del continente del que vienes, etcétera. Pero ahora imaginemos que es un turista alemán que está en Extremadura. ¿Qué hacemos? ¿O qué piensan hacer con él? No va a un hospital
público español si decide que quiere ir a un hospital público, porque en la privada no va a haber problema, pagando pues ya está. Pero en este caso no va porque resulta que en esos momentos hay una prioridad de un ciudadano español que a lo mejor no es tan prioritaria, pero que pasa por delante porque está arraigado, Mm. de varias generaciones. Es decir, claro, se van a crear una serie de problemas que son muy serios, ¿no? Es decir, muy serios en la práctica, ¿no? Evidentemente estamos hablando de un territorio que yo creo que va a tener poca problemática, ¿no? Porque otra de las cosas que Vox suele saber hacer, y el PP se lo permite, es plantear estas cosas en sitios donde las problemáticas de este tipo son bueno, muy relativas, ¿eh? No, es decir, Extremadura no es de los territorios del Estado donde haya más gente inmigrante de territorios y de tal, de gente que tenga otro tipo de religiones, otro tipo de lenguas o cosa por el estilo, ¿eh? Me da la impresión por los datos que yo he podido ver que la inmigración es fundamentalmente eh, latinoamericana, ¿no? Y Mm. demás. Pero bueno, eso está ahí, ¿no? Y luego, para poner un poquito más en cuestión el tema, resulta que entre los acuerdos que se han establecido, este señor salió ayer con toda la cara diciendo, y sí, sí, yo estoy diciendo que primero los españoles y tal, porque aquí no hay dinero para... Entonces trató de justificarlo por el tema del dinero, ¿no? Entonces resulta que en impuestos hay una reducción del IRPF de la parte que le corresponde a Extremadura del 0,25 durante 4 años, hasta llegar a un 1%. Hay una bonificación en el impuesto de sucesiones y donaciones y hay una reducción de un 5% en los impuestos por actos jurídicos de compraventa de casas y cosas por el estilo. Claro, si tú me estás diciendo que Extremadura no tiene dinero Y los estás mm, bajando los impuestos, y estás bajando los impuestos, la ¿no? Que es una de recaudación. las... Así es. Claro, claro. Y evidentemente mucha de esa gente a la que tú no le quieres dar nada también está pagando impuestos. Hay otra Ujú. gente que quizás no porque no puede y eso es lo que se pretende ahora mismo con la regularización, Bueno, pero pero es probable... aunque no pague determinados impuestos, porque no está regularizado, digamos, entre Sí, comillas, sí. paga el IVA. Solo con que compre, El IVA, solo con claro, que compre pan o algo para comer, ya paga sí, impuestos. sí, sí. Bueno, perdona. Claro, entonces es un sinsentido, ¿no? Porque si a todo eso además le sumas que se quedan con toda la parte verde, o si quieres, por decirlo mejor, se quedan con toda la parte gris, porque lo verde no quieren ni hablar, excepto, pues bueno, de los pastos para la ganadería y este tipo de cosas, porque otros aspectos son blindar Almaraz, eliminar la ecotasa energética, estar en contra de cualquier cosa que les llegue de de la Agenda 2030, estar en contra del acuerdo de Mercosur y estar en contra del Pacto Verde Europeo, ¿eh? Entonces, bueno, esas son otras medidas que además también controlará Vox porque se queda con esa maravillosa consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, que ya no sabemos qué quiere decir medio natural, pero bueno, ellos sí que deben saber muy bien lo que es Pero un medio yo me natural. pregunto si en esa consellería, por ejemplo, de medio natural y demás que has nombrado, las competencias están todas transferidas o muchas de esas No, cuestiones como cerrar o no cerrar centrales nucleares, eso claro, claro, no le corresponde, no tienen capacidad de decisión, claro, es son decir, decisiones estatales. sí, 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 no, aquí Sí. hay, desde luego, como siempre, hay bastantes brindis al sol que no pueden hacer, es decir, y que hay cuestiones de la política de vivienda tiene en parte que ver con los territorios autonómicos, pero también tiene que ver con el gobierno central y Con hay los cuestiones de los ayuntamientos. servicios sociales y hay ayuntamientos, etcétera. Es decir, que hay cosas que evidentemente se trata más bien de aquello que es muy español y muy retrógrado de poner una pica en Flandes, ¿no? Sí, Es decir, de situar ese tema. De hecho, es cierto, y ahora mismo con lo que estamos haciendo nosotros lo están consiguiendo en buena medida, que es situar
eso como eje del debate, que no debería ser evidentemente el único debate político, pero sí situarlo, ¿no? Y por eso te decía que al igual que situaron el tema de los MENA, ahora nos están situando el tema de la prioridad nacional. Y evidentemente para mucha gente que no tiene muchas ganas de escuchar, ni de analizar, ni de todas esas cosas, pues el hecho de que le digan, no, es que, bueno, a ver, que si hay que repartir becas, pues primero van los chavales españoles, ¿no? Que a eso lleváis vosotros aquí no sé cuánto tiempo y cosas por el estilo, pues eso pueda ser una cosa, o ellos piensan que eso puede ser una cosa que pueda calar. Evidentemente eso rompe con cualquier idea, a diferencia de lo que ellos han dicho en muchos momentos, rompe con cualquier idea de que cualquier ciudadano somos iguales, porque, bueno, pues porque a lo mejor el que ha llegado hace 5 años y ha conseguido la nacionalidad española, pues es igual que nosotros a todos los niveles y por lo que tú decías antes, porque tenemos algunos acuerdos respecto de la sanidad y respecto a algún tema que hablamos de ella desde un punto de vista universal, ¿no? Mm. Bueno, que puede pasar, preguntas que se hace a alguna gente, ¿no? Que puede pasar con un niño recién nacido de padres que no han conseguido todavía regularizar su situación y ¿qué hacemos? ¿Le echamos del hospital? Mm, ¿Se van a atrever a hacer eso? Es decir, ¿no? ¿Cómo lo van a situar, ¿no? Sí, Pero bueno, de alguna manera estamos ante eso, es decir, estamos ante el peligro de que eso se convierta en una bola de nieve que cada vez vaya avanzando más y que al mismo tiempo, por eso yo ponía como contrapeso el tema de los impuestos, es decir, al mismo tiempo en esos territorios donde gobierna el PP en solitario o donde en otros momentos ha gobernado el PP con Vox y donde probablemente gobierne en un futuro cercano, ¿no? Como podría ser ahora a continuación Aragón, etcétera, lo que estamos viendo es que hay una reducción de los impuestos, incluso de la parte que ellos pueden reducir, es decir, de la parte autonómica, mm, y claro, y al mismo tiempo se trata de explicarle a la gente que los problemas que tiene para acceder a determinadas cosas no se deben a esa reducción, sino que se deben a que viene gente de fuera que se lo come todo, ¿no? Que yo creo que aquí está el meollo de la cuestión. Es decir, el meollo de la cuestión está en eh, por qué si en algún caso, si se da algún caso, llegamos a este punto, ¿no? Y llegamos a este punto porque evidentemente hay una política desde la derecha y desde la extrema derecha, pues de reducción de todo lo que es social, ¿no? Y por tanto de reducción de la igualdad. Al intentar reducir la igualdad, al final dices, bueno, pues se salvan los míos, ¿eh? Porque son los que quieren que me voten, son con los que yo tengo, ahí formo comunidad, con el resto no formo, etcétera, etcétera. Y bueno, ante eso bueno, estamos, sí, ¿eh? porque Aragón ha dicho que va a aceptar, que ya también va a ir el acuerdo con lo de la prioridad nacional y nos imaginamos Claro. que en Castilla-León también lo van a intentar meter, porque necesitan a vos para gobernar. Bueno, yo creo que han tardado tantos meses porque evidentemente Estaban esperando a ver qué pasaba en Vox, Extremadura, ¿no? claro, Vox estaba buscando qué elemento colocar esta vez, el elemento es ese, eso es un elemento que además está desde un punto de vista digamos, de lo que fluye del discurso, pues está conseguido en un momento muy oportuno, porque es el momento de la regularización de esos inmigrantes que claro, el PP tampoco ayuda en eso, ¿no? A un discurso normalizado, porque tenemos allá Feijóo hablando de regularización de inmigrantes con delitos, cuando justamente la norma dice que no se pueden regularizar inmigrantes con delitos y además cuando se dice claramente que si ese inmigrante no tiene la posibilidad de presentar la documentación necesaria para que se vea que no ha tenido delitos importantes en su país de origen, el gobierno puede buscarlo a través de las vías diplomáticas, etcétera. Es decir, que todo eso está
está así amparado porque evidentemente la abogacía del Estado no hubiera dejado hacerlo de otra manera. Pero bueno, claro, estamos ante ese discurso y evidentemente hay muchos medios, lo sabemos, que están haciendo tertulias en una onda absolutamente diferente a la que nosotros estamos haciendo en estos momentos y están convenciendo a gente de que eso es así, ¿eh? O sea, que dejar entrar rusos que puedan pagar más de medio millón de euros por una casa, como en la etapa de Rajoy, eso no era, o sea, estaba clarísimo que ahí no había nadie que fuera un delincuente, pero claro, ahora regularizar a gente que lleva tiempo trabajando aquí, eso va a ser el colmo, ¿sabes? Sí. Bueno, Muy bien, vamos a poner música, Emily, ¿te parece? venga, muy bien. Sí. Continuamos en Radio Clara, esto se llama Es lo que hay, estamos hablando con Emily Corta Vitarte y tenemos un segundo tema, por lo menos, para hablar, no sé si largo y Mm, tendido, más o menos largo, y se llama Operación Kitchen. Pues sí. podrías explicarnos que, bueno, aunque lo estamos oyendo en todos los medios informativos, tertulias y demás, pero un poco que a qué se refiere, de qué estamos hablando cuando decimos Operación Kitchen, qué fue, cómo, ¿no? Sí. Sí, sí, me interesaba sobre todo trabajar más este tema porque el otro me imagino que está más al tanto, ¿no? Hay que decir que la Operación Kitchen es una pieza separada, una de tantas piezas separadas de una macropieza que se llama Operación Tandem y que apareció en 2013, ¿eh? Todas ellas son operaciones que tienen que ver con el Partido Popular y mira usted qué casualidad, pues surgieron más o menos alrededor del año 2013 y estamos ahí con ellas como si fuera una cosa nueva, de Mm. la que por supuesto ya no nos vamos a acordar, eh, bueno, o quieren que no nos acordemos y por supuesto de la cual ya nadie del PP está ahora mismo en cargos de responsabilidad ni ninguna de estas cosas, ¿eh? De vez en cuando le hacen algún homenaje, pero vamos, eso que haces da homenajes a los abuelos de la petanca o cosas así. Bien, ¿qué personajes tenemos aquí implicados? Bueno, tenemos implicado a Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior en aquella época, Mm. a Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, a Eugenio Pino, director adjunto operativo, eso que ahora se llama TAO, que queda también de la Policía Nacional, a Ignacio Cosidó, director general de la Policía Nacional, y a José Ese fue el Villarejo, de la puerta de atrás, ¿no? Es decir, ese que fue el de la... controlamos la sala segunda de lo Sí, penal del sí, sí, Supremo sí, por la sí, puerta de atrás. El señor sí, Cosidó, el señor Cosidó. Cosidó, Sí, exacto. vale. Y a José Villarejo, excomisario bueno, también de la Policía Nacional Mm. y experto en todo tipo de manejos y tal, que tiene no sé cuántas causas y que bueno, que ya conocéis, ¿no? Sí. El- eh, Digo que es una pieza separada y en concreto esta pieza se referiría a las acciones que se realizaron en 2013, es decir, hace 13 años aproximadamente, bueno, con el objetivo de robar unas pruebas, unas libretitas, unos pendrives, Pendrive, mm. etcétera, ¿no? Que se supone que tenía el señor Luis Bárcenas, a la sazón ex tesorero del PP, y que en esos momentos estaba en prisión por otro tema, y que implicaban en principio a la cúpula del PP y a parte del gobierno, hipotéticamente, ¿vale? Presuntamente implicaban ahí. Esos son los famosos papeles de Bárcenas. Entonces, ahí hubo varias actuaciones muy singulares, como la de aquel supuesto cura loco que entró en la casa de Bárcenas y tuvo allí a su mujer y a ese que es cantante de un grupo, me parece que ese es el cantante, a uno de sus hijos, que es el cantante de Taburete, pues ahí a punta de pistola hasta que le dieran las cosas, que no acabaron no dándoselas. Otro intento de robo, la captación de su chofer,
¿eh? Esta es muy singular, la castración Sí, de un sí. chofer a partir de ofrecerle que acabaría siendo Policía Nacional. Que Y este es que, un tema y que acabó siendo policía. que acabó siendo Policía Nacional. Sí, 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 sí. lo que no he podido saber es si sigue siendo Policía Nacional, porque Vale. resulta que no está entre los acusados y eso todavía me mosquea más, ¿eh? Pero he estado, antes de iniciar el programa y tal, he estado buscando y no he acabado de aclararme. A ver si me aclaro para la siguiente vez que hablemos Sí. de este tema. Si sigue en el cuerpo, ¿te refieres? Si sigue Sí, sí, siendo. sigue en el cuerpo. Sí, sí, Ujú. exactamente. Vale. Sí, 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 de la manera como entró, ¿eh? Que, que es, Sí. que es brutal, pues sigue en el cuerpo porque ha demostrado que es un buen policía. Y bueno, y en principio habría otros posibles implicados, imputados, acusados, que serían María Dolores de Cospedal, de la cual existen muchas grabaciones, y Mariano Rajoy, a la sazón secretaria general del Partido Popular, su ínclito marido Ignacio López del Hierro, que parece que mandaba tanto como ella, es decir, que parece que la secretaria general era suya, y Mariano Rajoy, en ese momento presidente del PP, pero estos solamente son testigos, ¿eh? Eso Es es. No decir, están acusados. no están acusados. No están Tienen. acusados, sí, dime, No, dime, no, no, dime. que tienen que ir como testigos. No, no sé si vas a decir no están acusados por ahora de nada, según lo que. No lo sé. Si se puede Bueno, aún. Bueno, vamos a explicar por qué no están acusados, ¿vale? No vale. están acusados aunque van a ir a declarar hoy. Es decir, Sí. que hoy atentos, una vez que acabemos nuestro programa, al menos en la primera parte, van a empezar a declarar. Por tanto, si alguien tiene tiempo, le da por su trabajo o por su no trabajo, pues que esté atento porque eso puede ser muy divertido. Eh, bueno, no están acusados a pesar de las acusaciones que sobre ellos ha hecho Bárcenas y otra gente, porque un ínclito juez de nombre García Castellón, Ajá. muy amigo del PP, Sí. al cual el PP le dio varios cargos en Europa en el tiempo que estuvo gobernando, etcétera, pues decidió pues, que estos no, que estos fuera del tema, a pesar de las pruebas, a pesar de los audios, a pesar de todo, esta gente estaba fuera. Bien, ahora mismo estamos en la situación de que se está haciendo ese juicio, que la Fiscalía pide 15 años de cárcel y 33 de inhabilitación para Fernández Díaz, los 33 creo que no los va a cumplir, 19 para Villarejo y 15 también para Francisco Martínez y Eugenio Pino, ¿no? Y lo que yo creo que vale la pena que hablemos un poco o que entremos en ello son un poco las estrategias que hemos visto hasta ahora, ¿no? Porque es muy interesante el señor Villarejo, del cual pues uno no se puede fiar para nada, ¿no? A pesar de que él siempre se autoproclama pues eso, un policía patriota y que siempre ha hecho lo que le han mandado y evidentemente ha cobrado por todo lo que ha hecho, esa parte no la explica, ¿no? Que con su sueldo de policía no podía haber llegado hasta donde ha llegado y tener las propiedades que tiene. Él, en las declaraciones que ha hecho hasta ahora, ha intentado implicar a Soraya Sáenz de Santa María, ¿no? Que era, Mm. mm, en principio, alguien que no estaba implicada en el tema, ¿no? Y era Y, enemiga íntima de Cospedal. efectivamente, Se enemiga llevaban de con, Cospedal, se llevaban muy mal. efectivamente, ¿no? Y tampoco no muy amiga de Rajoy en el sentido de que si ella en algún momento pensó que podía ser su sucesora, pues Mm, Rajoy ya se lo dejó claro, ¿no? Y no sabemos lo que se de Santa María, que ahora me parece que está en un gabinete jurídico, una cosa por el estilo, mm, pensó sobre los tejemanejes esos que se llevaba el PP en su momento, aunque ella proviene, es hija de un general Sáenz de Santa María, que fue un general relativamente importante en el tema de la transición y que, bueno, en principio no se caracterizó por entrar en este tipo de chanchullos, ¿no? Pero bueno, no deja de ser curioso ver que Villarejo, que tiene grabaciones con Cospedal, con su marido, con López del Hierro, bueno, los de Rajoy parece ser que han desaparecido,
y tal, pues eche las culpas a una persona que no aparece en sus grabaciones, siendo una persona pues tan sistemática a la hora de grabar, porque evidentemente cuando entras en estos líos, pues, pues quieres salvar el culo y grabas a todo el mundo que se te pone por en medio y que te pide alguna cosa, ¿no? Y por el otro lado, hasta lo que hemos visto hasta ahora, lo que se ha podido ver hasta ahora, tenemos a Bárcenas que justamente está apuntando al Rajoy y a Cospedal. Es decir, eh, el señor Bárcenas, que no creo que tenga un especial interés justiciero y demás, pero sí que en las declaraciones que ha hecho estos días, algunas de ellas sin poderlas probar, porque evidentemente se le llevaron una parte al menos si nos lo creemos, se le llevaron una parte de la libretita y una parte de los audios. Él explicaba así con todo lujo de detalles como que tenía un audio con Rajoy que le decía, esto es lo que tenemos en la caja B, y Rajoy le decía, hombre, pero esto cómo lo vamos a tener así de esta manera, y se oía la máquina trituradora de papel, Mm. pero eso, eso no está, debe estar a mejor recaudo, no sé si bajo un martillo o donde sea, si es que se produjo, ¿no? Sí que Bárcenas tiene una intención, digamos, más política de situar en el tema Rajoy y Cospedal, cosa que no sé si conseguirá porque sabemos que esto de los altos tribunales es muy complejo y no deciden en general, con la derecha por lo menos, no deciden complicarse la vida y hacer pasar a alguien eh, que va de testigo a hacerle pasar a imputado, ¿no? Y la prueba, pues la tenéis vosotros ahí en Valencia con vuestro expresidente, por ejemplo, que no ha habido manera de que esté imputado, ¿no? Bien, quería situarlo para que la gente se diera cuenta, ¿no? Porque si no parece que es una cosa que sale de nuevo, esto de dónde viene, de qué estamos hablando. Bueno, pues estamos hablando de esa etapa del señor Rajoy en que hubo lo que se llamó la policía política, que igual servía para crearle una cuenta ficticia al señor Trías en Andorra y desprestigiarlo, que pues eso, para montar un chanchullo bastante chanchullo, por cierto, porque contratar a un ex drogadicto y tal para que entre en una casa y robe unas cosas, o contratar al piloto, bueno, al conductor, al chofer de la persona a la que estás investigando para que te dé información, pues bueno, ¿no? A veces te quedas un poco perplejo, ¿no? Porque es eso como en los tebeos, ¿no? O De la aquellos, tía, a la tía. sí, Mortadelo y Filemón de la tía, sí, a mí se me ocurría ahora lo mismo, mira, hemos pensado igual, ¿no? Es decir, son servicios de inteligencia un poco especiales, sí. Pero bueno, ahí estamos, eso es lo que da nuestro. Y vamos a ver, yo creo que es importante eh, seguir este juicio, porque ahí sí que estamos hablando de corrupción al más alto estado, al más alto estado, nunca mejor dicho, y al más alto nivel. Y vamos a ver el actual tribunal hasta dónde es capaz de ir, o si ya, es decir, con las peticiones de la Fiscalía del Estado, pues ya tiene bastante y eso se sustancia de esa manera, y volvemos otra vez a la teoría de las manzanas podridas, ¿no? Que es esa tan bonita. Tengo un cesto, pero solo tengo algunas manzanas podridas, pero hay más gente en el texto y hasta aquí llega. Bueno, ha habido una curiosidad en todo esto. Por primera vez parece ser que han descubierto quién es M.R. o M. Sí, sí. Rajoy, y ahora ya no sé si queda claro o aún tendrán dudas, y como han pasado 13 años y hasta ahora Bueno, para claro, aclarar más. es el apuntador, porque es su grafía y está demostrado que es su grafía. Como sabéis, los papeles de Bárcenas en su momento, los llamados papeles de Bárcenas en su momento
Bárcenas los filtró y ha habido toda una serie de expertos en grafía que han demostrado, que han dado fehacientemente que eso es letra de Bárcenas. Y el otro día Bárcenas preguntado, no por M. Rajoy, que es más complicado, sino por M.R. Él dijo que evidentemente se estaba refiriendo a Rajoy, ¿eh? No sé si el PP da por superada la doble contabilidad por la que ya fue condenado en un momento dado, y también los jueces, ¿no? Ya dicen, bueno, este tema ya, mira, ¿quién no tiene un sobresueldo estando así en un nivel como el nuestro, ¿no? Lo da por hecho, pero bueno, es significativo. O sea que M. Rajoy es una incógnita más fácil de resolver. Pero ahí estamos, ¿no? Siguiendo, negando la mayor, que se dice. Bueno, no sé si tendremos Veremos. que esperar a que termine todo, pero al final de esto, de este que estamos asistiendo ahora, este juicio, quedarán recursos contra recursos y al final Sí, pasan los años, la gente está, la mayoría de ellas son mayores, de entrar en sí, prisión nada, porque claro, a esa edad ya no los vas a meter en la cárcel, al final un desprestigio para el Partido Popular, pero claro. Como dice el señor Peinado, en aquella época nosotros hace 4 legislaturas claro, a este claro. señor del que usted me habla, pues casi no lo conocíamos. Es decir, que la cosa está un Señor poco chica. Peinado incluso era galleguista en esa época, probablemente. ¿Eh? Sí. Era de izquierdas y galleguista. Fíjate tú lo que, lo que, lo, lo que le ha repercutido a él este tema, ¿sabes? Sí, no, no, es evidente, es otra de las conclusiones que esa se puede sacar fácilmente, ¿vale? Que todas estas operaciones que van juntas y de las cuales se han hecho piezas separadas son suficientemente complejas, y es evidente que no estamos hablando de gente torpe, ¿no? Podemos hablar de gente sin escrúpulos, pero no de gente torpe, que evidentemente trata de dejar el mínimo de pistas, ¿no? Para que se le siga. Pero está claro que no es algo que le pase a una persona normal. Normalmente a las personas normales no le tardan tanto en salir los juicios, tiene una sentencia bastante antes, y claro, aquí estamos hablando ya de 13 años más lo que dure este juicio, que puede durar bastante. Al PP no le interesa mucho, pero depende cómo salga, pues tampoco es muy problemático. Y como en paralelo también está el juicio Coldo, pues siempre puedes decir aquello de y tú más, o simplemente tú un poco menos, y todo eso. Bueno, el problema está aquí, ¿no? Que los aparatos del Estado funcionan, están en la parte más profunda del Estado, y pueden llevar a cuestiones como estas, ¿no? A que estemos aquí ante un juicio a la cúpula de la Policía Nacional, que a lo mejor acabe con condenas, y con condenas muy serias, y bueno, que lo que tú dices, ¿eh? Probablemente el señor Fernández Díaz ya le cogerá muy mayor, y si no le cogerá una enfermedad y no entrará, y no sé, alguno más joven, quizás el Francisco Martínez, no se Se salve tan coma el fácil, marrón, sí. se coma alguna cosa, o Cosidó, que es un poco más joven, pero hay otros que no, vamos, que no. Y Ujú. el tema que, Bueno, el tema que tenemos es esto, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos confiar en estructuras de este tipo, por muy supuestamente democráticas que se hayan convertido en los últimos años, ¿no? muy bien, Emily. Nos quedan 3 minutos y yo quiero apuntar al menos una cosa para que otro día hablemos de ella. Porque está apareciendo, ha aparecido ya, se ha publicado. Me decías antes de empezar que se está distribuyendo y está en pocas librerías de momento, pero que un libro que tú participas en él, en el prólogo, junto con otra persona, que es Perill a la retaguarda, de Joan Peiro. ¿Nos Sí, puedes decir en 2 minutos de qué va? sí, Y otro día prometemos hablar más a fondo de él. Y te toco la campanilla de tiempo, 2 minutos.
Va. Vale, sí, sí, sí. La otra persona, digamos, que está prologando es una persona de la época, ¿eh? Era el director de una publicación de la época, de, de un diario una revista que se llamaba Combat, y fue el Bien. prólogo que hizo en su momento, ¿no? Y este Mm, es un prólogo, digamos, actualizado que la editorial Caos, que quería volver a sacar este libro, bueno, me encargó, ¿eh? Y vale, lo queríamos tener para San Jordi y ahí está. Entonces, esto va de una veintena, algo más de una veintena de artículos que hizo Joan Peiró eh, en el año 36 fundamentalmente, y que publicó la mayoría de ellos son artículos en catalán porque los publicó en publicaciones de Mataró, y que y que lo que tienen es que hacen un análisis de aquellas cuestiones que a Peiró, que siempre lo he dicho, si por algo destaca era por ser un revolucionario con una ética fundamental, pues mm, no le parecían correctos, ¿no? Entonces, sin entrar mucho en temas, pues evidentemente ahí Peiró habla, pues por ejemplo, de por qué hay mejor armamento en la retaguardia que en el frente. Peiró visita el frente y se da cuenta de eso. Eh, por qué hay gente que tiene armamento y lo está utilizando para hacer ajusticiamientos o para quedarse con cosas que no debería quedarse porque no deberían ser para él, deberían ser para la revolución, y cosas por el estilo, ¿eh? Eso le creó bastantes problemas dentro con la CNT y la FAI, y en todo caso, si tenemos un tiempo, hablamos un poco más largo y tendido. mm, Pero también decir que, y yo lo digo en esta intro, en este prólogo, que lo bueno hubiera sido que hubiera habido más Peirós, y no dentro de la CNT y la FAI, sino que hubiera habido más Peirós, y de hecho él lo dice en uno de sus artículos, en los otros partidos y en los otros sindicatos de izquierda, ¿no? Él lo que echaba a faltar es que esa ética que él tenía para criticar determinadas cosas que no le parecían bien no había existido en los otros, ¿no? De tal manera que también es cierto que es muy bueno que saquemos este libro y que este libro sea un libro que se conozca y que se vea, porque en realidad no es un libro contra eh, la CNT y la FAI, o los excesos que pudieran cometer, sino que es un libro un poco contra los excesos que alguna gente que utilizó la revolución para cometerlos, ¿no? Y lo hace una persona desde una ética brutal, y por desgracia no conozco ningún otro libro de ningún otro personaje político o sindical tan importante como Seguí, o simplemente importante en aquella época, que hubiera hecho lo mismo. Y es una cosa que se echa a faltar, y yo creo que es bueno para el movimiento libertario, ¿eh? Es bueno para el movimiento libertario saber que teníamos personas con este nivel de ética, personas que luego además serán asesinadas por el franquismo porque se negarán a colaborar con el franquismo, ¿no? Y mm. esa misma ética que él utiliza para eso, la utiliza para criticar cuestiones con las que él no está de acuerdo, ¿no? Es decir, él dice, un revolucionario nunca es un asesino, nunca es un ladrón, eh, revolucionario es otra cosa, ¿no? Por resumirlo así, muy Bueno, pues deprisa. nos comprometemos a que en otra ocasión hablamos de este libro, Perill a la rereguarda, de Joan Peiró, con un prólogo Mm. de Emili Cortavitarte y también de Julia Gual, Sí, sí, es el nombre. era el director de una de las publicaciones donde él escribió. Muy bien, pues hablaremos más tendidamente de ello y me imagino que antes o después lo podremos conseguir en librerías y Sí, también aquí a través de la Distri que funciona en sí, la CGT en sí. Valencia y que la gente de fuera y de lejos y que no lo encuentre en una librería lo pueda pedir y le pueda llegar a su casa por correo. No lo sé, Sí, yo eso ya. creo que va a estar es uno de los lanzamientos es una nueva editorial que se llama Caos,
Mm, es una editorial que se va a dedicar fundamentalmente a trabajar temas, digamos, de movimiento libertario y temas así más alternativos. Entre otros, ha sacado 4 números, entre otros tiene uno contra el tema del ICE, de Estados Unidos mm. también. Y, pero más o menos es una gente ligada a la editorial Descontrol, por tanto, pues allá donde se encuentren libros de Descontrol, se encontrarán libros de esta editorial. Muy bien, Emily, pues hasta la próxima. Que vaya ¿Vale? bien, que haya salud, Venga, no trabajes mucho, que vale. siempre te pillo muy... Ahora me toca, me toca. Sí, no paras. Sí, una cosa ni es otra. Bueno, Ale, esto si no es así. es decir, Venga, los un genes fuerte son los genes. abrazo, un Ale, fuerte abrazo. Hasta salud, ahora. hasta luego.